Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en Los 5 invertidos. Creo que ya he dejado en claro por qué el abogado milagro no es popular entre sus colegas. Todos sabemos que existe prejuicio y mezquindad en todas las profesiones, y el derecho no es una excepción a esta regla general. Además, el abogado milagro no conoce en absoluto el uso de los guantes de seda. Trabaja para lo mejor de su cliente, que la otra parte se cuide, digo yo. Ahora tomemos el caso del joven Newton Dumper. Si alguna vez vio un hombre con la soga fatal ya en el cuello, era él, bien parecido, no particularmente inteligente, no particularmente moral en lo que a mujeres se refiere, pero un caballero a pesar de todo. Se había metido en uno de los peores líos en los que un hombre podía haberse enredado, y de no haber sido por nuestro querido abogado... Pero me estoy adelantando. Recuerdo muy bien aquella mañana en que Sir Leopold Messenger vino por primera vez a la oficina. Yo mismo tomé su tarjeta y al pasar la miré. La tarjeta no decía nada salvo su nombre y el de su club, el National Conservative. Había oído su nombre vagamente antes, en relación con carreras de caballos, yates y otros hábitos plutocráticos, incluyendo la adaptación durante la guerra de su suntuoso yate como barco hospital para oficiales navales y su donación al almirantazgo, acto de generosidad que le valió su título y media columna de halagos empalagosos en los periódicos vespertinos. Al mirar por la ventana de nuestra oficina exterior, ya había visto un espléndido hispano-suiza que estaba en perfecta consonancia con la reputación de riqueza de nuestro visitante, así como su aspecto que, a pesar de su título y de todo lo que había hecho por Inglaterra durante la guerra, no era del todo inglés. Un minuto o dos más tarde, mientras uno de los muchachos conducía a Sir Leopold a la oficina del jefe, tomé asiento en el pequeño recinto que, como ya mencioné, el señor Mulligan llama tan poéticamente detrás del tapiz. Desde ese lugar, sentado en mi escritorio, con libreta y lápiz en mano, podía, sin ser visto, ver y oír todo lo que ocurría durante la entrevista del jefe con sus clientes y registrar en taquigrafía cada palabra de la conversación que pasaba entre ellos. Creo que esta práctica de utilizar a un empleado de confianza como cronista fiel y secreto de entrevistas y conversaciones es peculiar del abogado milagro, y me han dicho que si en aquel entonces se hubiera sabido de forma generalizada que aún ejercía, no habría vuelto a ver un cliente en su despacho. Pero no es mi propósito ni mi función justificar a un hombre tan grande como Patrick Mulligan en ninguna de sus acciones. Lo único que debo decir es que mis notas taquigráficas han servido mucho en su momento para salvar la vida de un hombre de la horca o asegurar la absolución de uno acusado injustamente. Pero volvamos a Sir Leopold Messenger. Como dije antes, tenía un aspecto claramente poco inglés, grande, corpulento, de tez sonrosada, con el cabello negro cuidadosamente peinado sobre el cráneo para ocultar los primeros signos de calvicie incipiente. Vestía un traje de tweed oscuro perfectamente cortado y sostenía entre sus gruesos dedos un gran cigarro. Sus ojos, en cambio, eran extraordinariamente amables y benevolentes. Su voz era suave y persuasiva, y su actitud hacia mi jefe era particularmente cortés e incluso deferente. Fue al grano muy rápidamente. La institutriz de sus hijos, una joven francesa de buena familia, que había estado con él unos 6 meses, había desaparecido misteriosamente. Vivía sola en un pequeño departamento en Maida Vale y venía todos los días a Grosvenor Square a las 9 en punto. Daba clases a los niños, se quedaba a almorzar, salía a pasear con ellos y después del té regresaba a su piso. Los sábados solía irse directamente después del almuerzo. El lunes pasado, esto era viernes por la mañana, no se presentó, ni había enviado una nota de excusa, lo cual fue curioso, pero en ese momento no despertó sospechas definidas. Pero pasaron los días y aún no había noticias de Mademoiselle de Mary. «Empecé a preocuparme», continuó Sir Leopold, «y ayer pasé por su departamento en Maida Vale.
Allí una vecina suya, una mujer de aspecto respetable que me cruza en las escaleras, me dijo que no se había visto ni oído nada de la muchacha desde el domingo anterior, cuando salió presumiblemente a dar un paseo en algún momento de la tarde. Lo que no se le ocurrió a mi informante, pero que a mí me llamó la atención de inmediato, fue que el domingo pasado fue un día muy brumoso. Interrogué a la mujer sobre esto, expresando mi asombro de que no hubiera hecho nada para informar a la policía cuando llevaba días sin ver a su vecina. Pero ya sabe cómo son las personas de esa clase social. Empleados, dependientes y demás tienen tantas preocupaciones propias que no se ocupan, como lo llaman, de los demás. Los grandes y amables ojos de Sir Leopold, de expresión parecida a la de un pequinés afable, se fijaron con curiosidad en el jefe. Pero el rostro de nuestro abogado estaba completamente inexpresivo. No sé si alguna vez lo has visto. Las mentes vulgares lo han comparado con un cerdo de Yorkshire. Su piel ciertamente era de un color rosado y se le podría llamar corpulento. Creo haber mencionado antes que era calvo como un huevo y que sus ojos eran muy pequeños pero penetrantes como barrenas. Normalmente no expresaban nada, ocultos tras sus párpados carnosos, pero a veces bajaba la vista y fruncía los labios como una recatada doncella de la época victoriana. Ahora podía detectar cierta vacilación en la actitud de Sir Leopold, como si lamentara haber venido a pedir consejo a este gordo tonto de irlandés. Todos pasaban por esa fase, y el abogado, tan buen observador como cualquiera, nunca intentaba ganarse su confianza. Simplemente los dejaba que se revolvieran en su confusión. Inevitablemente acababan por confiar plenamente en él tras la primera entrevista. Sir Leopold parecía estar recomponiéndose, como si hiciera un esfuerzo desesperado por alejar una pesadilla, y luego reanudó. Me costó bastante convencer a la señora Tompkins, o Hawkins, creo que ese era el nombre. Primero para que intentara entrar al departamento de Mademoiselle de Marie, y cuando eso resultó imposible, ya que la puerta estaba cerrada con llave, para que informara de inmediato a la policía. Verá, sentía que era más asunto de ella que mío, pero solo después de discutir el punto durante casi media hora y de que se reunieran otros vecinos, añadiendo sus voces chillonas a las de la señora Hawkins, fue que, en un arranque de exasperación, declaré que iría yo mismo a la policía, pero que no se sorprendieran si la policía los culpaba severamente por no haberles avisado de la misteriosa desaparición. Eso asustó de veras a la mujer, y me prometió que en cuanto su marido regresara del trabajo, era empleado de una oficina contable, se encargaría de que fuera de inmediato a la policía. Sir Leopold hizo una pausa, y debo admitir sinceramente que en ese punto estaba completamente desorientado. Mi teoría era que Sir Leopold temía haberse implicado de alguna manera en la desaparición de la institutriz de sus hijos. Quizá había tenido un romance con ella, incluso la había dejado embarazada, tal vez, y temía que la pobre chica se hubiera arrojado al río, o sabía algo sobre su destino que pudiera llevarlo al banquillo de los acusados. Pero, como dije, estaba siguiendo una pista equivocada. Sir Leopold Messenger ya no mostraba señales de duda. Sus ojos bondadosos, parecidos a los de un perrito, estaban fijos con una mirada patética y suplicante en el jefe, quien permanecía inmóvil y recatado tras su escritorio, sin darle ayuda alguna para continuar su relato. «Supongo que se preguntará, señor Mulligan», continuó con más soltura, «¿por qué le he contado esta historia? No voy a decir trivialidades ni hablar de su reputación. Cuando le digo que un hombre por quien siento el mayor respeto, por no decir afecto, puede estar involucrado en este asunto misterioso, entenderá fácilmente que busque consejo en el único hombre capaz de arrojar luz sobre el tema. Me refiero a mi secretario particular, el señor Newton Dampier. Ha estado conmigo más de 2 años. Es imposible concebir un carácter más noble y recto». Sir Leopold hizo otra pausa. Su cigarro se había apagado. Buscó fósforos en su bolsillo, encendió 1 o 2 sin éxito, dejó el cigarro, sacó un pañuelo y se secó la frente sudorosa. Pero el rostro gordo y rosado de nuestro querido abogado no expresó absolutamente nada. Bajó la mirada con esa actitud recatada de doncella victoriana hacia sus uñas pulidas y luego dijo con aparente indiferencia: «¿Y qué hay del señor Newton Dampier, Sir Leopold?»
Estaba perdidamente enamorado de Mademoiselle de Mary, respondió Sir Leopold lentamente. Luego bajó la voz casi a un susurro y añadió: aquella tarde de domingo habían quedado en que él pasaría a buscarla por su departamento. Iban a salir a caminar juntos. Ese compromiso me fastidiaba un poco, porque mi familia y yo estábamos pasando el fin de semana con unos amigos en Brinton, y como tenía bastante correspondencia atrasada, quería que Dampier viniera con nosotros. Sin embargo, me expuso su compromiso con Mademoiselle de Mary con tanta insistencia que no quise interponerme entre dos jóvenes enamorados. Mi esposa, los niños y yo viajamos en coche a Brinton el sábado por la tarde y volvimos el lunes por la mañana. Como le dije, no vimos a Mademoiselle de Mary ni ese día ni el siguiente. Interrogué a Dampier. Declaró no saber nada de ella. De hecho, no la había visto aquella tarde de domingo. Cuando llegó a su departamento, tocó el timbre y golpeó en vano. Evidentemente ella no estaba en casa y al parecer había olvidado su cita con él. La actitud de Dampier era muy extraña, continuó Sir Leopold, sacudiendo la cabeza con gravedad. Incluso mi esposa, que no es nada observadora, comentó su abatimiento y evidente distracción. Durante los 2 o 3 días siguientes, cada vez que intenté preguntarle algo, me respondía evasivamente, a veces de forma casi grosera. Por supuesto, consideré su estado emocional. Sir Leopold dio un profundo suspiro. Cuando volvió a hablar, su voz suave temblaba ligeramente, pero miró al abogado directamente a los ojos. Una cosa, dijo despacio, que me contó la señora Tompkins o Hawkins fue que la tarde del domingo vio a un joven que ya había visto en varias ocasiones en compañía de Mademoiselle de Mary en la escalera, como si saliera del departamento de la joven. La señora Hawkins me lo describió como visiblemente agitado y sonrojado, y al bajar las escaleras murmuraba incoherencias para sí mismo. Desilusión, murmuró el abogado con suavidad, al no encontrar a la dama. Eso parece, señor Mulligan, admitió Sir Leopold con un suspiro, a simple vista. Pero debo decirle que todo el tiempo estuve muy intranquilo respecto a Dampier. Su actitud era sumamente extraña, lo que me colmó mi ansiedad y me llevó ayer a ir personalmente al departamento de Mademoiselle de Mary fue que esa misma mañana, después de dictarle un par de cartas a Dampier, me dijo que tenía un terrible dolor de cabeza y me preguntó si me importaba que se fuera a descansar 1 o 2 horas. Esperaba estar mejor por la tarde y entonces volvería. Naturalmente le insistía en que fuera a descansar. Después de que se marchó, tuve que ir al cuarto de mi casa, donde él tiene su escritorio y su máquina de escribir, donde trabaja para mí. Había fuego en la chimenea, y entre las cenizas había algunos papeles quemados. Uno de ellos solo parcialmente quemado yacía en la rejilla. No sabría decirle por qué me impulsó a recogerlo, pero lo recogí y lo miré. «Aquí está, señor Mulligan», concluyó Sir Leopold. Sus dedos temblorosos buscaron en el bolsillo del abrigo, sacaron una billetera y de ella extrajo un trozo arrugado y medio quemado de papel que le tendió a mi jefe. Aquella carta era solo un fragmento, fue fotografiada más tarde, y esta es una reproducción. Ya no te amo. Creo que sería que no nos veamos. Sinceramente tuya, Florin. Mi jefe examinó el fragmento con cuidado, lo giró una y otra vez entre sus dedos recordetes y luego preguntó brevemente: ¿La letra? Indudablemente la de Mademoiselle de Mary, respondió Sir Leopold. ¿La conozco bien? ¿Alguien más la reconoce? Oh, sí, mi esposa, los niños. ¿Y la firma? También, su nombre es Florin. Debe haber alguna muestra en los cuadernos de ejercicio de los niños. Hubo un momento de silencio después de eso. El abogado Milagro se quedó con las manos gordezuelas entrelazadas frente a él. Pude oír el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa. De alguna manera, no sentía gran interés por esta historia común de un enamoramiento truncado que culmina en crimen. Se oyen tantas historias así hoy en día. Pensé también que el señor Mulligan parecía aburrido, y me preguntaba si se negaría a aceptar el caso con algún pretexto. Al cabo, preguntó a su cliente: «Y bien, Sir Leopold, ¿qué es lo que desea que haga respecto a este asunto? Por el momento no acabo de ver...»
Claro que no, interrumpió Sir Leopold con entusiasmo. Debería habérselo dicho desde el principio, pero estoy tan alterado, ¿entiende? Newton Dampier es como un hijo para mí, y, señor Mulligan, estoy tan convencido de que estoy vivo, de que el muchacho es inocente, y como preveo problemas para él, quiero que usted se encargue de que salga bien librado. No escatime gastos, señor Mulligan, yo me haré cargo de todo. Una vez más se hizo el silencio en la rancia y polvorienta habitación. Imaginé que el jefe estaba sopesando la importancia del asunto en su mente. Personalmente, no creía que la solicitud de Sir Leopold tuviera muchas posibilidades. El abogado tenía en ese momento varios casos de la corona en curso, especialmente uno relacionado con unos misteriosos casos de contrabando de cocaína. Esto, sumado a su otro trabajo, le absorbía tanto tiempo que a menudo le había oído declarar que no aceptaría más casos, a menos que fueran de carácter especialmente interesante. Por eso me sorprendí enormemente cuando, tras unos momentos, rompió el silencio que parecía pesar sobre el ánimo de Sir Leopold. «¿Sabe usted, Sir Leopold?», dijo mientras con un dedo regordete golpeaba el trozo de papel que aún sostenía en la mano, «¿qué llevó a Mademoiselle de Mary, ese es el nombre, a escribir esta carta a su amigo?» Sir Leopold pareció vacilar antes de responder. «No lo sé, señor Mulligan. Es decir...» ¿Tenía otro amante? «Sí», respondió Sir Leopold con más determinación. «Estoy seguro. De otro modo, ella jamás...» «Podría haber sido, por ejemplo», prosiguió el abogado mientras su cliente vacilaba, obviamente dubitativo, como si no quisiera poner en palabras sus pensamientos, «el hombre que la señora Hawkins vio en las escaleras esa tarde de domingo». «Me temo que no», respondió Sir Leopold. «Ella me describió al hombre, alto, rubio, cabello rizado, ojos color avellana, con un fino bigote estilo cepillo. La descripción era inequívoca. En cambio, el otro hombre al que Mademoiselle de Mary había favorecido últimamente era muy moreno y de aspecto extranjero». «¿Lo conoce? Personalmente, quiero decir». «Sí, Horatio Dreyfus. Es un pariente lejano de mi esposa. Un día vino a almorzar a casa y allí conoció a Mademoiselle de Mary». «¿Y vive...?» «En el extranjero, la mayor parte del tiempo, pero ahora se está hospedando en el Majestic». Sin hacer más comentarios, el abogado presionó el timbre de su escritorio. Esa era la señal para que yo saliera de mi cubículo por una puerta detrás de mí y luego llamara ostentosamente a la puerta principal de la oficina y entrara. «Llame al señor Albertson al Scotland Yard», dijo el jefe en cuanto aparecí, «y pregúntele qué se ha hecho con respecto a la desaparición de la joven francesa que fue reportada a la policía anoche». Por supuesto, no sé qué ocurrió entre el jefe y su nuevo cliente mientras yo estaba al teléfono, pero al volver encontré a Sir Leopold al borde de las lágrimas de alegría y gratitud. «Si logra sacar al muchacho de este lío, señor Mulligan», decía, «no habrá honorarios que me parezcan demasiado altos». El abogado jugaba con un cigarrillo entre los dedos, con la mirada baja y una tímida sonrisa jugueteaba en sus labios. Escuchaba, aparentemente impasible, las expresiones de efusiva gratitud de Sir Leopold, y su calma contrastaba de forma extraña con la emoción del otro hombre. Luego preguntó tranquilamente, «¿Qué sabía usted de esta Mademoiselle de Mary, Sir Leopold, antes de contratarla como institutriz de sus hijos?» «Yo no la contraté», respondió Sir Leopold. «Lo hizo mi esposa. Había puesto un anuncio en The Times. Mademoiselle de Mary se presentó. Parecía bonita, refinada, muy culta. Tenía lo que los franceses llaman su brevet supérieur, que demuestra que recibió una excelente educación. También traía unas cálidas cartas de recomendación de la madre superiora de un convento de Bélgica, que la conocía íntimamente». «¿Y sobre la base de esos datos la contrataron?». Sir Leopold se encogió de hombros con resignación. «Mi esposa simpatizó con ella», dijo, «y debo decir que nunca tuvo motivo para arrepentirse de su elección. Todos le teníamos mucho cariño a Mademoiselle de Mary». «¿Y ese convento en Bélgica? ¿Dónde está?». «Ah», respondió Sir Leopold con un suspiro rápido, «ese es el problema. Mi esposa y yo hemos estado intentando recordar el nombre y la dirección. Les preguntamos a los niños, pero ¡ay! Ni el nombre ni la dirección lograron fijarse en nuestras mentes».
En ese momento, el abogado levantó la mirada y atrapó mi atención. Yo, por supuesto, debía entregar el mensaje que había recibido por teléfono. «¿Qué es, Muggins?», preguntó secamente. «Entienda usted que era a su gusto llamarme Muggins, aunque mi nombre, como sabe, es Alexander Stanislaus Mullins. Le di el mensaje que me había transmitido el señor Albertson, amigo personal de mi jefe y miembro del equipo del CID de Scotland Yard. Me informó que, de hecho, el cadáver de una joven desconocida llevaba 2 días en la morgue del Tribunal de Policía del Támesis pendiente de identificación. El cuerpo fue hallado bajo el puente de Wapping y, según el testimonio del médico de la división, llevaba 3 días en el agua. El rostro había sido tan destrozado por algún objeto pesado que, debido a sus terribles heridas, la descomposición ya se había acelerado. Sin duda, resultaría irreconocible, salvo para un amigo muy íntimo o pariente cercano. El cuerpo, sin embargo, tenía una marca distintiva, una cicatriz circular parecida a una gran marca de vacunación en el deltoides derecho, que en opinión del médico había sido causada recientemente por la aplicación de un ácido corrosivo. No tenía ropa alguna, pero estaba envuelto de cuello a pies en varias yardas de tela negra, como una mortaja, sujeta por un gran broche de metal martillado, de forma triangular, con un gran número 5 invertido en el centro. Un pañuelo de lino manchado estaba atado flojamente al cuello, sin iniciales, solo con una marca de lavandería, y bajo el pañuelo el cuello presentaba las marcas de un cordón delgado enrollado con suficiente fuerza como para provocar estrangulamiento. La policía ya había tomado las medidas habituales para tratar de establecer la identidad de la víctima de este terrible crimen cuando el señor y la señora Hawkins de Haverton Mansions se presentaron con su relato sobre la desaparición de una vecina suya, una joven francesa que vivía sola en el departamento contiguo al suyo. Se les pidió que vieran el cuerpo, pero no lograron identificarlo. La señora Hawkins se desmayó de inmediato, y todo lo que el señor Hawkins pudo decir fue que el cabello de la joven francesa coincidía en color y textura con el de la fallecida. Al ser interrogados sobre el curioso broche hallado en el cuerpo, ambos dijeron que nunca habían visto a Mademoiselle de Mary llevarlo puesto. Mientras transmitía este mensaje, Sir Leopold Messenger mostró señales de la más profunda angustia. Su sufrimiento mental era penoso de ver, y al terminar mi relato, exclamó con voz entrecortada por el llanto: «¡Ese broche! Puedo identificarlo, señor Mulligan. Mi esposa y los niños también. La pobre joven lo llevaba puesto un día, lo recuerdo. Me interesó mucho porque una vez vi uno exactamente igual en el extranjero. No recuerdo dónde. Por alguna razón, mi esposa pensó que traía mala suerte y se lo dijo a Mademoiselle de Mary, quien prometió, riendo, que no lo volvería a usar». «¿No le preguntaron por casualidad de dónde lo había sacado?», preguntó el abogado al cabo de un instante. «Sí», respondió Sir Leopold, «se lo preguntamos, naturalmente, pero respondió un tanto secamente que había sido un regalo». «¿No dijo de parte de quién?». «No, pero recuerdo que se mencionó el nombre de Horatio Dreyfus en relación con el asunto, y tanto mi esposa como yo quedamos con la impresión de que el broche se lo había regalado Horatio Dreyfus». «¿Estaba presente el señor Dampier cuando ocurrió este episodio?». «No, en ese momento estaba ausente. Había ido al norte por un par de días por asuntos míos». Luego se produjo una larga pausa. Mi jefe meditaba sobre el asunto, y los amables y perrunos ojos de Sir Leopold se fijaban cada vez con más esperanza en él. Tenía suficiente tacto, lo noté, como para no insistir más. Una palabra más podría haber arruinado sus posibilidades por completo. Tal como estaban las cosas, luego de 2 o 3 minutos de absoluto silencio, que debieron parecerle una eternidad al ansioso hombre, el abogado dijo con tranquilidad: «Puede enviar mañana al señor Newton Dampier, Sir Leopold. Lo recibiré». Una vez más, Sir Leopold demostró su tacto y comprensión. No se explayó en agradecimientos. Casi sin decir una palabra más, se levantó para retirarse. «¿A qué hora debo enviarlo?», fue todo lo que preguntó. «A primera hora de la tarde, digamos a las 3». Toda la expresión de Sir Leopold había cambiado. Ahora parecía reconfortado, casi alegre. Sus últimas palabras a mi jefe antes de salir de la oficina fueron pronunciadas con suma solemnidad. «El muchacho es inocente, señor Mulligan», dijo. «Juraría sobre mi lecho de muerte que es así».
Cuando regresé a la oficina después de acompañarlo hasta la puerta, encontré al abogado frotándose las manos regordetas con aire satisfecho. «Este va a ser un caso emocionante, Muggins», dijo. «¿Puedes volver a llamar al señor Albertson, por favor?» No supe en ese momento qué se dijo por teléfono entre mi jefe y su amigo del Departamento de Investigación Criminal. La siguiente vez que vi al abogado, estaba absorto en la lectura del último escándalo literario francés de Victor Marguerite. Parte 2. A las 3 en punto del día siguiente, el señor Newton Dampier acudió a ver al jefe. Yo, por supuesto, estaba tras el tapiz durante la entrevista y pude observar el rostro y el comportamiento del joven. Me pareció abatido y nervioso, pero hasta donde pude juzgar, no parecía consciente de estar en peligro. No era de extrañar que el pobre muchacho estuviera alterado. Acababa de pasar por la terrible experiencia de ver el cadáver de la joven a la que había estado tan apasionadamente ligado. Sin embargo, no pudo afirmar con certeza que se tratara de ella, aunque también declaró que el cabello correspondía sin duda al de Mademoiselle de Mary. Sir Leopold y Lady Messenger, quienes también se habían presentado de manera magnánima, tampoco pudieron aportar mucho más. Pero sí identificaron el broche, y por el momento la policía parecía satisfecha de que la fallecida era efectivamente Florine de Mary, quien había desaparecido de su departamento en Humberton Mansions el domingo anterior. Cuestionado por el abogado, el señor Newton Dampier logró ofrecer un relato claro y directo de su relación sentimental con Mademoiselle de Mary. Había sido una relación plenamente feliz hasta que aquella tarde de domingo, cuando recibió una carta seca de ella, en la que en esencia le decía que ya no le amaba y que consideraba mejor que dejaran de verse. «¿Cómo recibió usted esa carta, señor Dampier?», le preguntó el abogado. «No hay correo en Londres los domingos». «La encontré en mi buzón», respondió, «justo cuando me disponía a salir para cumplir con mi cita con Mademoiselle de Mary. No sé cómo llegó allí». «¿Qué hizo con ella?» «La llevé en el bolsillo durante los primeros días», respondió el joven con un suspiro. «Luego la arrojé al fuego en un acceso de furia». El abogado sacó un fragmento de papel chamuscado de su cartera y lo colocó ante el señor Dampier. «¿Esto es parte de ella?», preguntó. «¿Lo es?», respondió el otro. «Pero, ¿cómo lo obtuvo? Pensé que la había destruido por completo». «Fue encontrada, por suerte, por un amigo que me la trajo». «¿Se refiere a Sir Leopold?». «Sí, si hubiera caído en manos de la policía». «¿La policía?», interrumpió bruscamente Dampier, alarmado. «¿No querrá decir...?» «Bueno», intervino el abogado con su sonrisa afable, «se lo planteo. Las peleas entre enamorados han llevado al asesinato antes». Los ojos del señor Dampier, ahora llenos de horror, miraban fijamente al abogado mientras pasaba una mano temblorosa una y otra vez por su frente. «¡Dios mío!», murmuró con voz ronca. «¿Asesinato? ¿Yo? Confieso», continuó con más calma, «que después de leer la carta corrí al departamento de Mademoiselle de Mary en un frenesí de dolor, pero solo pretendía suplicar y razonar. No le habría hecho daño, ni un cabello de su cabeza, como tampoco negaría mi propia existencia». Y de repente, sin transición alguna, el abogado Milagro lanzó una pregunta que parecía irrelevante. «¿Conocía usted al señor Horatio Dreyfus?». Dampier parpadeó varias veces, como un hombre que despierta de un sueño. «Bueno, sí», respondió, «superficialmente. ¿Por qué lo pregunta?». ¿Estaba al tanto de sus atenciones hacia Mademoiselle de Mary? El joven pareció vacilar un momento antes de responder. «Sí, en cierto modo lo estaba, pero no creí que Mademoiselle de Mary, quiero decir, fuera a corresponderle». «¿Y sabe algo sobre el curioso broche con el 5 invertido que se encontró en su cuerpo?». «No, señor Mulligan, no sé nada. De hecho, ese broche me desconcierta. Nunca vi que Florine lo usara». El abogado Milagro guardó silencio 1 o 2 minutos después de eso. Yo observaba al joven Dampier, especulando sobre cómo recibiría el golpe que estaba a punto de caer sobre él. Culpable o inocente, lo dejaría atónito. Pero, ¿cómo reaccionaría después?
Había recibido el mensaje del señor Albertson hacía apenas media hora, así que sabía lo que venía y sentía la tensión de esos minutos. Tenía los nervios tensos como cuerdas en un potro. «Señor Damper», reanudó finalmente el abogado con gran calma. «Leyó en el periódico, ¿verdad? O Sir Leopold debió decírselo, que se encontró un pañuelo con cierta marca de lavandería atado flojamente alrededor del cuello de la fallecida». «Sí, lo sabía, señor Mulligan», respondió Damper con igual serenidad. «Pero no sabía, ¿verdad?, que la policía logró rastrear esa marca hasta una lavandería que no solo presta servicios para usted, sino que identificó ese pañuelo como de su propiedad». Debo decir que encajó el golpe como un hombre, que comprendió su pleno significado, no cabía duda, porque su rostro adquirió el color del plomo y sus ojos, que seguían fijos en el abogado Milagro, se volvieron súbitamente vidriosos. «Dios mío», fue todo lo que dijo. Con este clímax dramático y en lo que respecta a los asuntos importantes, la entrevista estaba prácticamente concluida, aunque el señor Damper permaneció otra media hora en la oficina de mi jefe, afirmando su inocencia y respondiendo a varias preguntas que le formuló el abogado en un estado de aturdimiento, pero en su mayor parte de manera franca. Rápidamente comprendió que estaba en un serio aprieto. El abogado le advirtió que una orden de arresto en su contra por un cargo capital sin duda sería emitida antes del anochecer. Pero mi jefe se encontraba en uno de sus mejores momentos. Era imposible resistirse a su optimismo o a su confianza. «Si usted es inocente, señor Damper», dijo con énfasis, «lo sacaré de este lío. Puede apostar su vida a ello». «Mi vida está en juego», replicó el joven. «Pero si usted no cree que soy inocente de este horrendo crimen...» «No creo ni dejo de creer», interrumpió el abogado con cierta impaciencia. «Todavía no he tenido tiempo de reflexionar sobre esa marca de lavandería», añadió con severidad. Cuando el señor Damper se hubo marchado, mi jefe me llamó. «Llama al señor Sir Leopold Messenger», me dijo, «y pídele amablemente que organice una reunión entre el señor Horatio Dreyfus y yo. Dígale que él le sugeriría invitarnos a almorzar a ambos en su club mañana, ya que no quiero que la reunión parezca premeditada». Parte 3. Sin embargo, esa reunión nunca tuvo lugar, aunque el abogado Milagro efectivamente fue a almorzar a la casa de Sir Leopold Messenger en Grosvenor Square. Pero el otro invitado estuvo ausente. La noche anterior, el cuerpo de un hombre joven, bien vestido y de apariencia algo extranjera, fue hallado en un banco en Hyde Park, con un cordón de seda atado fuertemente alrededor del cuello. La causa de la muerte fue estrangulamiento. La noticia llegó a Sir Leopold por teléfono justo cuando él y el abogado estaban por sentarse a almorzar. No se hizo ningún intento por ocultar la identidad de la víctima de este terrible crimen. Las tarjetas de visita en su billetera, que no había sido tocada, revelaban su nombre, Horatio Dreyfus, mientras que en las esquinas estaba garabateado a mano Hotel Majestic. Las averiguaciones en el Majestic confirmaron que el señor Dreyfus ciertamente se hospedaba allí, habiendo llegado desde París aproximadamente un mes antes. Salía mucho, recibía algunas cartas y telegramas. Más allá de eso, no se sabía nada sobre él, y cuando la policía registró sus pertenencias, lo único que no encontraron fue su pasaporte. Pero había registrado su nombre en el hotel como ciudadano británico nacido en Londres. El portero de un hotel tan grande como Majestic era necesariamente un hombre muy ocupado y aparentemente poco curioso o poco observador. Ciertamente no recordaba, cuando se le preguntó, el nombre de ninguna persona que en algún momento hubiera visitado al señor Dreyfus. El jefe de recepción, en cambio, pudo dar el nombre y dirección del banco en el que el fallecido había girado cheques para el pago semanal del hotel. Las averiguaciones en ese banco revelaron que el señor Dreyfus había sido cliente solo por alrededor de un mes, que había sido originalmente presentado por Sir Leopold Messenger y que aún tenía un saldo de unas 200 libras a su favor. La policía entonces se puso en contacto con Sir Leopold, quien tenía muy poco que decir, excepto que el fallecido era un pariente lejano de su esposa que siempre había sido considerado por la familia como un espíritu errante y una oveja negra.
Sir Leopold solo lo había visto muy ocasionalmente, ya fuera en París o en algún otro balneario del continente. Aproximadamente un mes antes apareció en Londres, aparentemente lleno de buenos propósitos. Iba a sentar cabeza y le rogó a Sir Leopold que lo ayudara a conseguir algo de trabajo en la City o en cualquier otro lugar. Llevaba unas 500 libras sueltas en el bolsillo, que decía haber ganado en Monte Carlo, y como muestra de su buena voluntad, Sir Leopold le dio una carta de presentación para el gerente de uno de los bancos con los que tenía relaciones comerciales. Y más allá de eso, nada. Ni Sir Leopold ni Lady Messenger parecían saber algo más sobre el señor Horatio Dreyfus. La policía envió anuncios y avisos en todas direcciones. Los abogados mantuvieron un anuncio durante 3 días en la sección personal de The Times, pero nadie se presentó con información o dispuesto a arrojar alguna luz sobre los hábitos recientes o las actividades del señor Horatio Dreyfus. Su personalidad permanecía tan misteriosa como las circunstancias relacionadas con su muerte. Según el testimonio de Lady Messenger en la investigación, era hijo único de padres fallecidos hacía mucho tiempo, quienes en su momento tuvieron propiedades considerables en Alemania. Vendieron todo y se establecieron en Londres, donde nació el niño. Lady Messenger los conoció cuando tenían una casa en Lancaster Gate, pero no habían vuelto a ver a Horatio desde que sus padres regresaron a Alemania hacía más de 20 años, cuando él era un muchacho de unos 15. La investigación en este caso, al igual que en el de la desafortunada señorita de Mary, fue aplazada durante un mes para permitir que la policía reuniera más pruebas. Fue a través de su amigo, el señor Albertson, del Departamento de Investigación Criminal, que el abogado obtuvo 2 informaciones notables que hasta el momento la prensa mantenía en secreto. Una era que en este caso, como en el otro, se encontró en el cuerpo la misma cicatriz redonda causada por la aplicación de algún ácido corrosivo, ubicada en el deltoides derecho. El otro hecho extraño fue que el cordón de seda, uno negro, con el que el desafortunado hombre había sido estrangulado, tenía un colgante de metal con exactamente el mismo diseño que el broche encontrado en el cuerpo de la señorita de Mary, un triángulo con un 5 invertido en el centro. Y mientras tanto, el cliente más reciente de mi jefe, el señor Newton Damper, había sido arrestado, acusado del asesinato de Florinda Mary en cierto domingo de noviembre. Había comparecido ante el juez y fue enviado a prisión preventiva. Pero no cabía duda de que dentro de 1 o 2 días sería sometido a juicio. ¿Acaso no tenía razón cuando dije que este era un hombre literalmente con la soga del verdugo al cuello? Parte 4. Debo decir que durante los días siguientes el abogado parecía más interesado en la última novela de suspenso de M.D. Cobra que en los asuntos de su cliente. Ni una sola vez fue a verlo. Siempre me enviaba a mí y yo iba e intentaba infundir algo de esperanza en el espíritu abatido del pobre joven. Estaba muy bien que el abogado dijera que esperaba que sus clientes creyeran implícitamente en él, pero lejos de su presencia, tal creencia era propensa a desgastarse y los primeros pensamientos de desaparición inevitablemente se colaban en la mente. Solo yo sabía que, por lo general, cuanto más desinteresado parecía el abogado en un caso, más apasionado era en realidad su entusiasmo por él, y que cuanto más novelas francesas de poca calidad devoraba, nunca leía las buenas, más profundos eran sus pensamientos en una dirección completamente opuesta. Durante la tercera semana de noviembre, Newton Damper, habiendo declarado no culpable y reservado su defensa por consejo del abogado, fue procesado por el cargo capital. Mientras tanto, la investigación del forense sobre la muerte del señor Horatio Dreyfus concluyó con un veredicto de asesinato premeditado cometido por una persona o personas desconocidas, y la correspondiente a la mujer desconocida, presumiblemente Florinda Mary, concluyó con un veredicto de asesinato premeditado cometido por George Newton Damper. 1 o 2 días después, cuando salía de una entrevista con nuestro cliente, me sucedió que di un paseo por el malecón y fui abordado por un personaje de aspecto desaliñado que pedía limosna. Intenté no prestar atención a su historia, supuestamente la de un caballero arruinado y sin recursos, un exoficial y demás, la historia de siempre. Me apresuré a seguir adelante después de haberle dado media corona al individuo, cuando una risa irónica me sorprendió inesperadamente.
El caballero arruinado no era otro que nuestro querido abogado, tan admirablemente disfrazado que ni siquiera yo lo había reconocido. Estaba demasiado bien entrenado como para hacer preguntas, entonces me tomó del brazo y, susurrando una dirección en mi oído, me ordenó que lo encontrara allí en media hora. Por supuesto, conocía bien el lugar. Un barrio miserable en Hoxton, donde mi jefe alquilaba un par de habitaciones en una pensión de aspecto siniestro. Allí guardaba todo tipo de disfraces, en su mayoría harapos sucios, también uniformes andrajosos y atuendos de toda clase. Era el tipo de sitio donde nunca se hacen preguntas y donde la policía rara vez se adentra. Cuando llegué, encontré a mi jefe esperándome. Sin perder tiempo, señaló un fardo de harapos y me dijo que me los pusiera. 10 minutos después salimos de nuevo a la calle, pareciendo una pareja de sinvergüenzas tan desastrados como cualquiera podría desear ver. En silencio, seguía el abogado mientras se abría paso entre la red de calles que bordean la ribera del río. Nadie conocía Londres mejor que el abogado Milagro, y en un tiempo increíblemente corto, ese peculiar olor compuesto de cáñamo, alquitrán, aceite y polvo de carbón reveló que nos acercábamos a uno de los muelles. Pronto nos detuvimos, a unos 20 metros de un restaurante brillantemente iluminado, de donde solían los acordes de una alegre banda de jazz. Allí tomamos nuestra posición, una pareja de figuras silenciosas e inmóviles, con la espalda contra un muro grasiento y húmedo. El abogado había sacado un puñado de cordones de zapatos de su bolsillo y, junto con cajas de fósforo Swan, aparentemente los ofrecía en venta. Muchas personas pasaron frente a nosotros, marineros o soldados con sus muchachas, extranjeros de toda clase, orientales de todos los climas. Algunos dejaron unas pocas monedas en mi mano entumecida. Otros pasaron con alguna palabra despectiva hacia dos haraganes corpulentos. El abogado Milagro no dijo una sola palabra, y allí estuvimos casi 2 horas, tras lo cual regresamos a Hoxton, nos cambiamos de ropa y volvimos a casa, apenas habiendo intercambiado una palabra. La noche siguiente repetimos la misma actuación, y lo mismo ocurrió la noche posterior. Sin embargo, en la tercera noche hubo un cambio en nuestra aventura. Un hombre, bajo y de complexión delgada, vestido con ropa perfectamente confeccionada, estaba a punto de pasar junto a nosotros cuando la voz del abogado se alzó de repente en un lamento lastimero. «¡Por el amor de Dios, señor!», exclamó. «¡Usted es un caballero! ¡Tenga piedad de un desgraciado venido a menos de su misma clase!». El hombre se detuvo, creo que instintivamente más que por compasión. Miró con curiosidad burlona el rostro del abogado. «Un caballero venido a menos, ¿eh?», preguntó con una mueca. «Hay muchos de esos últimamente, especialmente en Limehouse, ¿eh?». Su forma de hablar delataba lo que ya había adivinado por su rostro, cetrino, de rasgos planos, ojos almendrados y rasgados. Debajo del suave sombrero gris que llevaba, su cabello era negro como el carbón. A pesar de su vestimenta occidental, era fácil adivinar que se trataba de un hombre nacido en China. Pero el abogado continuaba con su conmovedora súplica. Había servido como oficial temporal en la guerra, había sido herido 2 veces y mencionado en despachos oficiales. Su hijo, y me señaló, había sido gaseado 2 veces y había perdido el habla y la audición a causa del trauma de los bombardeos. Estaban completamente arruinados y harían cualquier cosa para ganarse la vida decentemente. «¿Honestamente?», preguntó el oriental con su habitual mueca. «No necesariamente», respondió el abogado con valentía. Como respuesta, el otro asintió con la cabeza en dirección al restaurante y luego dijo secamente: «Esperen aquí hasta 5 minutos antes de la hora de cierre. Luego entren allí y hablaremos». Dicho esto, se alejó a grandes pasos y desapareció dentro del restaurante. A las 10:55, mi jefe y yo entramos puntualmente al lugar alegremente iluminado. Nadie se fijó en nosotros. De hecho, había otros tan desaliñados como nosotros. Nos sentamos en una mesa vacía. La banda acababa de dejar de tocar y guardaba sus instrumentos. Había el bullicio habitual que acompaña el cierre en estos sitios, y al poco rato nos encontramos solos en el salón ahora débilmente iluminado. Todos se habían ido. Un muchacho chino se ocupaba de cerrar las contraventanas.
Al cabo de un rato volvió al salón, nos hizo una seña y un guiño, que interpretamos como una indicación para seguirlo. Lo seguimos de cerca y nos condujo por un pasillo oscuro hasta lo que parecía una habitación construida sobre el patio trasero de la casa. Nuestro guía llamó a la puerta. Esta se abrió de inmediato y alcancé a ver fugazmente una sala bien amueblada con un gran escritorio en el centro y sillones tipo club forrados en cuero, además de nuestro amigo, el chino de ropas occidentales, y otro hombre vestido con una elaborada túnica china y con una máscara negra sobre el rostro. En el instante siguiente, nuestro guía empujó al abogado al interior de la habitación y yo estaba a punto de seguirlo cuando la puerta se cerró de golpe en mi cara, dejándome solo y en semioscuridad. Sabiendo que debía interpretar el papel de sordomudo, no grité, simplemente intenté agarrar al muchacho chino por la manga. Sin embargo, se escurrió como una anguila y pronto sus pasos arrastrados se desvanecieron por el largo pasillo. Apreté ojo y oído contra la cerradura, pero no pude ver ni oír nada. Sin embargo, al cabo de unos momentos escuché la voz de mi jefe alzarse brevemente y luego bajar enseguida. No sonaba angustiado en absoluto, pero puedes imaginar que me mantuve alerta junto a la puerta, listo para lanzarme contra ella si percibía el menor indicio de que el abogado corría peligro. Francamente, no temía por él. Nada en su apariencia sugería que fuese algo distinto de lo que afirmaba ser. Un caballero arruinado dispuesto a realizar cualquier trabajo turbio que le pusiera unas pocas libras en el bolsillo. Llevaba unos 15 minutos en guardia, cuando, sintiéndome inquieto, empecé a caminar de un lado a otro por el pasillo oscuro. Al final había una escalera que descendía al sótano, y al pasar por allí oí el sonido de loza y el estrépito de ollas y sartenes, y por encima del ruido, la voz de un hombre hablando en un mal inglés, elevada en tono amenazante. Un segundo después se oyó un golpe, como de loza rompiéndose, seguido por el grito de una mujer. Luego una pelea. Estaba a punto de bajar corriendo para ver qué ocurría, cuando una mujer subió corriendo, con el cabello revuelto, los ojos desorbitados y las manos extendidas, y casi se arrojó a mis brazos. ¡Hasta el tonto! ¡El señor Wangsen vendrá enseguida! No pretendo ser un atleta ni un caballero andante, pero a la débil luz de un solitario mechero de gas en la escalera vi que sostenía en mis brazos a una mujer en apuros. Que fuera joven y bonita no aumentaba en absoluto mi deseo de ayudarla. «¿Qué sucede?», susurré apresuradamente. «¿Puedo hacer algo?». Pero ella solo gimió. «¡Oh, ¿por qué no me matan? ¿Por qué no me matan?». «Vamos, llamaremos a la policía», insistí, tratando de arrastrarla conmigo. No había nadie más cerca, y el matón de abajo no daba señales de venir tras ella. Pero la chica se resistió con todas sus débiles fuerzas. «No puedo, no puedo», susurró con voz ronca. «Tengo que volver». Pero la persuasión resultó inútil. Intenté con la fuerza. Era claramente un caso en el que debía intervenir la policía para proteger a esta mujer, que evidentemente estaba en manos de matones. Así que, sin más preámbulos, la tomé en brazos. Parecía medio muerta de hambre, pobrecita, y era liviana como una pluma, y me apresuré en dirección al restaurante y al frente de la casa. Estaba completamente oscuro, pero tanteando con una mano a lo largo del marco de la puerta, encontré el interruptor eléctrico y encendí la luz. La muchacha había perdido parcialmente el conocimiento. La deposité en una silla y comencé a inspeccionar el lugar. Las persianas metálicas estaban completamente bajadas en el frente, y la puerta tenía un candado y no se movía. Me sentí como una rata en una trampa y miré con desesperación a la pobre chica, preguntándome qué podía hacer por ella en esas circunstancias. Estaba medio recostada, medio sentada en una silla, con la cabeza gacha y los ojos cerrados. Su vestido, del que no recuerdo los detalles, se le había deslizado por el hombro derecho. Y de pronto me sorprendí dando un jadeo, porque en los deloites derecho tenía una cicatriz redonda, con forma de una gran marca de vacunación. Me sentí aturdido y estúpido por un momento, frente a lo que ahora comprendía que era un oscuro sendero de crimen misterioso. Si tan solo el abogado estuviera aquí. Y de pronto me reconfortó el pensamiento de que estaría aquí pronto si yo lograba advertirle a tiempo y él tenía tiempo para pensar y actuar. Levanté a la muchacha como si fuera un fardo y la deposité detrás de un biombo que ocultaba una estufa de hierro en un rincón de la habitación.
Luego busqué a tientas en mis bolsillos un lápiz y un pedazo de papel y garabateé las pocas palabras que bastarían para informar al abogado. Tenía que ser lo más breves posibles, por supuesto. Después apagué la luz, rezando en silencio para que la chica no recobrara el conocimiento antes de que tuviéramos oportunidad de sacarla de esta guarida de bandidos. Unos segundos después ya estaba de vuelta en mi puesto, junto a la puerta al final del pasillo. Me acurruqué en la esquina fingiendo dormir, con los nervios en tensión. No sé cuánto duró mi suplicio. Al cabo de un rato escuché un alboroto y luego un arrastrar de pies. Se abrió la puerta. Nuestro amigo original apareció recortado contra la luz del dintel. Aplaudió 3 veces. Justo detrás de él estaba el abogado, y sentado erguido en el escritorio se encontraba el hombre enmascarado con el elaborado disfraz chino. Al oír las palmadas, el muchacho chino apareció arrastrando los pies por el pasillo, y el hombre que llamó nuestro amigo original dijo algo en un idioma que no entendí, presumiblemente chino. Luego me dio una patada vigorosa y entonces me esforcé por ponerme en pie. El abogado me ayudó a incorporarme y así pude pasarle el papel con la nota que había garabateado. Todo lo que escribí fue: chica en peligro, detrás del biombo en el restaurante, caso urgente para la policía. Parte 5. La puerta del cuarto trasero se había cerrado tras nosotros. Nuestro guía nos condujo una vez más por el pasillo hasta el restaurante principal. Al pasar por la parte superior de la escalera trasera, me pareció ver una cara sonriente asomándose hacia nosotros. Nuestro guía encendió la luz del restaurante y luego se dirigió hacia la puerta de hierro en la persiana. Mientras se ocupaba del candado, el abogado echó un rápido vistazo a mi mensaje y, sin advertencia, lanzó un brazo alrededor del cuello del muchacho chino, ahogando sus gritos. El forcejeo fue muy breve, pues mi jefe es tanto atlético como corpulento. Mientras él derribaba al muchacho, yo me dirigí hacia la parte trasera de la mampara. La chica luchaba lentamente para recobrar la conciencia. Al verme, un rostro de terror se apoderó de ella, y antes de que pudiera detenerla, lanzó un agudo grito. El abogado acababa de silenciar al muchacho chino golpeándole la cabeza contra el suelo, pero en un instante la casa pareció cobrar vida con pasos apresurados y arrastrados subiendo y bajando escaleras. De hecho, estábamos atrapados como bestias en una jaula, con nuestra única salida aparente bloqueada por persianas de hierro. Pero mi jefe es un hombre cuyas deducciones son tan rápidas como sus acciones. Levantó a la chica, que ahora forcejeaba como un gato salvaje, y me gritó que lo siguiera. Él había calculado, verás, que aquellos tipos del cuarto final se habían asegurado una vía de escape por allí, en caso de que la policía entrara por el frente. Asustados, sin duda por el grito de la mujer, los 2 hombres de allí habían abierto la puerta justo cuando mi jefe, aún cargando a la mujer, se lanzó contra ellos y los empujó de vuelta a la habitación. «¡Cierra la puerta, Maggins!», me gritó mientras yo me colaba tras él y permitió que la mujer se deslizara de sus brazos. Tuve justo tiempo de cerrar y asegurar la puerta, y entonces se produjo un forcejeo como nunca había experimentado en toda mi vida. El hombre con ropa de estilo occidental casi me hace caer, debo decir, mientras en el extremo más alejado de la habitación se desataba un verdadero tornado donde el hombre enmascarado y el abogado estaban forcejeando cuerpo a cuerpo. Creo que mi última hora en esta tierra habría llegado efectivamente en un momento, de no ser por un doble grito ronco que de repente detuvo la mano de mi antagonista. «¡Sir Leopold Messenger, por todo lo maravilloso! ¡Patrick Mulligan, por todo lo condenable!». El tornado había amainado momentáneamente, pero por un instante solo pude ver 2 manos alzadas. Una blandía una máscara negra y un sombrero de mandarín chino, y la otra sujetaba la peluca y la barba postiza que tan eficazmente había transformado a mi querido jefe en un caballero desaliñado y harapiento. En ese momento, afortunadamente para ambos, la chica pareció darse cuenta de que éramos sus amigos. Solo supe más tarde por qué se había resistido con tanta violencia a nuestros intentos de salvarla. Por el momento solo pensé que estaba demente o simplemente era una tonta.
Pero ahora, cuando sobre las ropas desgarradas de mandarín chino vio el rostro caliente y sudoroso y los ojos redondos de pequinés de Sir Leopold Messenger, pareció recobrar sus sentidos de repente, y mientras la lucha entre nosotros cuatro aún continuaba, corrió de un lado a otro del cuarto hasta que encontró una puerta que abrió de par en par. ¡Por aquí!, gritó, y en un instante apagó la luz, sumiéndonos en la oscuridad. Pero el aire exterior nos guió. Tras un último esfuerzo desesperado, logré zafarme de mi oponente. El abogado, de lejos el mejor peleador entre nosotros, ya había dejado al plutócrata sobrealimentado y mimado completamente indefenso. Los minutos siguientes nos vieron salir apresuradamente hacia el Commercial Road, con la chica valientemente manteniéndose a nuestro ritmo. Parte 6. Era una historia curiosa la que el abogado desplegó ante el forense en la reapertura de la investigación sobre el cuerpo de la mujer desconocida, presumiblemente Florine de Mary. Ella no era Florine de Mary en absoluto y ha permanecido desconocida, pobre desdichada, hasta el día de hoy. Sir Leopold Messenger era el jefe de una banda de contrabandistas de cocaína. Esta banda consistía enteramente en hombres y mujeres que habían sido gente de bien, que estaban en la ruina y estaban dispuestos a hacer cualquier trabajo sucio con tal de ganar un sustento. Estos Messenger los recogía principalmente en las calles de Londres, París o cualquier otra ciudad continental. Florine de Mary era una de ellas, perseguida cuando era una joven institutriz en su primer empleo por las atenciones del hijo de la casa. Había sido injustamente acusada por sus empleadores y despedida sin carta de recomendación ni referencias. Durante un tiempo se sostuvo dando clases, pero la implacable enemistad de sus empleadores, que eran personas influyentes, la persiguió y cayó en días malos. Messenger la recogió afuera de un pequeño cabaret sórdido en París, donde había estado trabajando como ayudante de cocina, y acababa de ser expulsada por la propietaria por negarse a aceptar las atenciones de clientes borrachos. Eso es todo por la pobre Florine de Mary. Horatio Dreyfus, hombre errante, jugador, remendado, era otro más de esos casos. No era pariente de Lady Messenger, quien era tan mentirosa como su esposo. Hua Sen, que actuaba como mayordomo en la casa de los Messenger, era el instrumento que Sir Leopold usaba para castigar a cualquiera de la banda que osara mostrar señales de querer romper con ellos o rebelarse. Mientras él se aseguraba una coartada irreprochable, Hua Sen, con su cuerda de seda en la mano, se encargaba de silenciar eficazmente al recalcitrante. Durante la entrevista que el abogado tuvo con esos sinvergüenzas en el cuarto trasero del restaurante de Limehouse, aprendió algunas de las condiciones que regían el enrolamiento de los desafortunados en la banda de malhechores. Tenían que someterse a ser marcados con una seña distintiva en el Deloitte derecho, que sería reconocida por todos los contrabandistas de cocaína en toda Europa o en el lejano Oriente. Debían jugar en solitario y nunca entablar intimidad con sus compañeros criminales. La obediencia, por supuesto, debía ser absoluta. Al más mínimo indicio de intento de traición, seguiría la muerte, rápida y segura. Hua Sen nunca fallaba. El 5 invertido era la marca que dejaban sus víctimas para mostrar a los demás que su siniestra mano había actuado. Así, por el terror, los mantenía sometidos. A la pobre institutriz, el caballero remendado, el oficial expulsado, estaban igualmente atados. Es difícil decir qué llevó a Sir Leopold Messenger a contratar a Florine de Mary como institutriz de sus hijos. Tal vez ella era especialmente hábil en el nefasto negocio y él quiso mantenerla bajo su propia vigilancia y control. Ella confesó luego al abogado que Sir Leopold le había prometido un trabajo muy especial, que le habría traído una remuneración generosa y en última instancia le habría otorgado la libertad. Pero mientras tanto había descubierto la creciente admiración por Dreyfus hacia la joven y temiendo que surgiera una relación secreta entre ellos, decidió la muerte de ambos. Sin embargo, parece que Hua Sen también había puesto ojos de admiración en la bonita institutriz y cuando llegó el momento de ejecutar las abominables órdenes de su jefe, eligió a otro desafortunado miembro de la banda para la sucia tarea, cuidando de borrar todo rastro de su identidad. Mantuvieron a Florine de Mary prisionera, amenazándola con la muerte de Newton Dampier a menos que accediera a ligar su destino permanente con el suyo propio. Si ella finalmente habría cedido a esta amenaza, pues quería mucho a Newton Dampier, no lo sé.
El abogado y yo llegamos a la escena justo a tiempo. La muerte del joven secretario ya había sido decidida, pues se temía que podría haber aprendido algo a través de su intimidad con Mademoiselle de Mary. Pero Messenger concibió la idea terrible de fabricar primero pruebas que lo inculparan de asesinato y así despistar a la policía de cualquier pista que pudiera llevar a él o a Voisin. Me refiero, por supuesto, al pañuelo con la marca de lavandería reveladora y al fragmento de la carta que, al parecer, nunca fue escrita por Mademoiselle de Mary. Interpretó el papel de amigo desconsolado a la perfección, y no hay duda de que si el azar lo hubiera llevado a cualquier otro abogado o a un detective común, sus últimos planes criminales habrían sido completamente exitosos. Leopold Messenger fue procesado en el Tribunal Central Criminal por poseer no sé cuántas onzas de cocaína. Otros crímenes aún más inconfesables le fueron atribuidos, incluyendo ser cómplice en el asesinato de Horatio Dreyfus y de una mujer desconocida. Voisin, acusado al mismo tiempo por el cargo capital, fue debidamente ahorcado. Messenger recibió 14 años de prisión. Su esposa y sus desafortunados hijos han desaparecido. Pero el joven Newton Dumper demostró ser un verdadero británico, pues permaneció leal, a pesar de todo, a la chica que amaba y la tomó por esposa. Se han ido a Canadá y creo que les va muy bien. Fue la cuerda negra de seda y el broche de diseño oriental lo que primero dio al abogado una idea de la verdad. Después de eso, el mayordomo chino de la casa Messenger lo puso a pensar. Lo siguió a Voisin hasta descubrir que tenía por costumbre frecuentar cierto restaurante en Limehouse. La identidad de Sir Leopold Messenger como jefe de la banda fue finalmente una revelación. El abogado Milagro me confesó que no había sospechado este desenlace. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.